Mi nombre es David Montalvo, soy gerente de promoción de Mercerono. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes. A nombre de mi persona y todos quienes hacemos Mercerono, queremos darles a ustedes pues, la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que el tema que hemos traído ahora pues, sea de su utilidad, vaya en beneficio de su práctica profesional y por supuesto sus pacientes. Desde hace 10 años o más, la estrategia más importante que se ha utilizado para pues, luchar contra todos estos factores de riesgo comprometidos dentro del contexto del síndrome metabólico ha sido la intervención del estilo de vida, ¿no? Se pretende retrasar o inclusive evitar los resultados del DPP hablan de hasta un 58% de los casos que se evitan la progresión de este hacia una diabetes mellitus, ¿no? Sin embargo, cuando miramos la estadística de la OMS y vemos que hoy por hoy se habla de que existen alrededor de 380 millones de personas con diabetes en el mundo, diabetes tipo 2, y que la proyección de la OMS para el 2030 va a ser de llegar alrededor de 590, es decir, más de 200 millones. Asimismo, la OMS habla de que de esos más de 200 millones, el 80% de las personas vendrán de países en vías de desarrollo. Ahí vienen algunas preguntas. ¿Estamos fallando en el tratamiento? ¿Hay que cambiar de estrategia? ¿Qué más podemos hacer? La doctora Lutilia Castañeda es endocrinóloga nutrióloga de nacionalidad mexicana. Su especialidad la realizó en el Hospital de Especialidad Centro Médico La Raza. Tiene un diplomado en investigación en ciencias de la salud y una maestría en ciencias médicas de la UNAM. Es jefa de la unidad de investigación de epidemiología clínica del Hospital Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro. Además es investigadora principal y co-investigadora de múltiples protocolos en investigación sobre endocrinología, diabetes mellitus, complicaciones y enfermedades relacionadas a la diabetes, ¿no? Forma parte de varias asociaciones científicas, como la Asociación Mexicana de Nutrición, Endocrinología, la Sociedad también de Médicos Postgraduados del Instituto Mexicano de Seguridad Social. También es parte de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. La autora ha publicado alrededor de 22 artículos en revistas muy importantes, como por ejemplo la revista Lancet. También es autora y coautora de más de 20 capítulos de libros relacionados con el tema. Sobre este tema que para muchos de nosotros de pronto como que prediabetes, cuando ya teníamos la idea de que ya el término había dejado de acuñarse, nuevamente cuando a veces esas alteraciones en el metabolismo del carbohidrato nosotros lo vemos mucho más relacionado con el síndrome metabólico, con el síndrome plurimetabólico. De las buenas noticias el día de hoy para ustedes es justamente que se acaba de aprobar en este país una nueva indicación en tratamiento de prediabetes con metformina. Nuevamente ya son varios países latinoamericanos en los cuales se aprueba. Ustedes recuerdan cómo en Europa está más que aprobado, no solamente para el tratamiento de prediabetes, como el estándar de oro para el tratamiento de diabetes e incluso como uno de los mecanismos de prevención de aparición y de evolución acelerada de complicaciones cardiovasculares. En mi país ya tenemos más de 3 años ya de aprobación de metformina para el tratamiento de prediabetes y vamos a ver entonces algunas consideraciones. Si vamos a hablar de prediabetes, vamos a hablar nuevamente de qué es esta condición y es exactamente esa situación en la que se encuentran muchos de nuestros pacientes, en las cuales pareciera que van caminando por el precipicio, en el cual no se caen pero tampoco se quitan, y nuevamente son condiciones que anteceden prácticamente en la sala de espera de la aparición de la diabetes mellitus. Y nuevamente esto significa tener fundamentalmente alteraciones bioquímicas, pero que están inmersas nuevamente en este ramillete de alteraciones metabólicas y clínicas. Es poder identificar que estos indicadores bioquímicos que tienen nuestros pacientes o que incluso alguno de nosotros o alguno de nuestros familiares ha podido tener, bueno, pues está muy relacionado con alteraciones en 3 indicadores fundamentales: en glucemia de ayuno, en glucemia postprandial y en el tercer indicador que se forma de la conjunción de estos 2 indicadores, que es la hemoglobina A1C. Nuestros pacientes pueden tener ya un nivel de glucosa en ayunas arriba de 100, no tan altas como en 126, porque por eso no hemos diagnosticado diabetes, pero ya no son niveles normales por debajo de 100.
Esto significa que entonces nuestros pacientes tienen una glucosa anormal en el ayuno. En condiciones después de la comida, nuevamente 2 horas después de haber empezado a comer, o bien después de que cualquiera de nuestros pacientes puede recibir un reto de provocación al páncreas con una carga de glucosa oral, nuevamente nos damos cuenta que hay disfunción de la célula beta cuando a las 2 horas nuestros pacientes no tienen niveles tan altos como arriba de 200 miligramos y no diagnosticamos diabetes, pero tampoco tienen niveles por debajo de 140 que nos hiciera catalogarlos como normales. Tienen valores entonces entre 140 y 199 que nos permiten ubicarlos como intolerantes a la glucosa. Estos dos indicadores, cuando se unen nuevamente, pueden hacer que el tercer indicador, que dijimos el estándar del mielamiento de las proteínas, nuevamente la hemoglobina A1C, también puede empezar a elevarse. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la importancia de que podamos hacer pesquisas, diagnósticos tempranos de diabetes o incluso de prediabetes? Bueno, pues que es uno de los factores de riesgo más predictores para la aparición de diabetes o bien de algún evento cardiovascular. O el paciente tiene diabetes o tiene un infarto. Nuevamente, este es el por qué hacer nuevamente estas pesquisas y justo podríamos tener entonces elementos para contestar estas preguntas. ¿Realmente necesitamos diagnosticar a nuestros pacientes como en estado prediabético? Y bueno, también es cierto que la Federación Internacional de Diabetes, en el último corte que hizo en el 2011, ya nos hacía consideraciones muy puntuales. Esta cifra que estaba hipotetizada que íbamos a alcanzar para el 2025, pues prácticamente para este año ya se había rebasado. Más de 370 millones de personas en el mundo tenían diabetes mellitus tipo 2. En el 2030 la predicción es que podamos alcanzar más de 550 millones de personas. Nuevamente, evidentemente no nos va a faltar trabajo, pero la angustia es que a veces no tenemos mucho que ofrecerle. Curiosamente, científicamente es de las enfermedades que más se estudian, pero tenemos a veces pocos elementos para poder ofrecer a nuestros pacientes en el día a día. Por cada persona que conocemos en el consultorio, tenemos otra que todavía no conocemos, que está caminando por la calle y que está generando complicaciones. Entonces es una enfermedad que estamos diagnosticando en forma muy tardía y recordamos los hallazgos del UCAPDS en los cuales nos puntualiza que prácticamente en el momento del diagnóstico nuestros pacientes quizás el 50% tengan ya complicaciones y el otro punto es que el 50% de la reserva pancreática se perdió totalmente. Los elementos de trabajo para nosotros ya están demasiado limitados, pero todavía hay algo más. El peso de la enfermedad es no solamente el número de personas afectadas, el mal control que tienen nuestros pacientes, sino todavía que es la principal causa de muerte en muchos países. En el mío tenemos 32 estados en la República, 32 provincias, por decirlo de alguna manera, es la principal causa de muerte en las 32 provincias o estados de la República. En el mundo, más de 4,5 millones de muertes fueron generadas por diabetes en ese año, en ese corte. El problema es mundial, evidentemente, pero nos vamos ya a ubicar en nuestro continente, en nuestros países latinoamericanos, nuevamente qué es lo que nos está quejando tanto. Y evidentemente esto es lo que todavía nos hace determinar que otra plática más de diabetes sí traerlo a la mesa de la discusión con todos nosotros. No solamente dijimos que tenemos muchos pacientes, sino que nuestro problema es que los tenemos mal controlados. Nuevamente, para muestra, baste este estudio de recopilación, de evaluación de los principales países latinoamericanos que hizo la doctora Gloria López Stuart de Chile, la evaluación de los pacientes que acuden a un consultorio privado, nuevamente no de la seguridad pública. Bueno, reflejaron que, por ejemplo, en mi país, un porcentaje muy alto de nuestros pacientes está en mal control. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Vean que por lo menos 1 de cada 2 de nuestros pacientes están mal controlados. Nuevamente tiene una hemoglobina A1C arriba de 7 puntos porcentuales. Y reconocemos que 6.5 puntos porcentuales no solamente es el criterio diagnóstico de diabetes, sino que este punto de corte se estableció porque ahí empieza nuevamente la aparición de complicaciones y la evolución acelerada de ellas. Aquí tenemos esta realidad. Y la realidad también es
justo lo que hace todavía y que cierra este concepto del peso de la enfermedad. Sigue siendo no solo la principal causa de muerte, y reconocemos que en el momento que nuestros pacientes se despiden de sus familiares, pues ciegos, amputados, infartados, en su primer evento dialítico puede ser a veces determinado no solamente metabólicamente, sino genéticamente. Cuando se tienen antecedentes de que papá, mamá murieron amputados, pues ya sabemos por dónde nos va a querer sorprender la diabetes en los hijos o en los nietos. Sigue siendo el punto más álgido para nosotros. Sigue siendo la principal causa de ceguera en los adultos, la principal causa de amputaciones no traumáticas, la principal causa de que nuestros pacientes ingresen a procedimientos de sustitución de la función renal. Cuando se van nuestros pacientes no se van de una manera romántica, de hoy me duermo y mañana no amanezco, como muchos de nuestros pacientes dicen, de algo me tengo que morir. Cuando no hacen ese punto de conciencia para poder controlar sus niveles de glucemia. Carga mundial de diabetes, carga latinoamericana, carga nacional, que lo que representa la diabetes, sobre todo porque el grupo de edad más afectado es la etapa más productiva de la vida. Y aquí, para este mismo año, el corte de cuánto se estaba gastando en la atención de los pacientes con diabetes, 35.000 millones de dólares. Y aquí este gasto sanitario, nuevamente tan solo para la cobertura de la atención del 11% de los gastos totales de los pacientes en una edad mayor, en pacientes mayores de 20 años. El punto importante es que la mayor parte de la atención es para la vigilancia del descontrol, nuevamente del descontrol glucémico, o bien para tratar de paliar las complicaciones. Ni siquiera son tratamientos que podamos ofrecerles como una alternativa de curación a los pacientes. Para el mismo año ya se reconocía que la carga importante que estaba condicionando la prediabetes, y fundamentalmente por intolerancia a la glucosa, ya ascendía a más de 280 millones de personas para ese año. La predicción es que para el 2030 prácticamente puedan rebasar los 400 millones de personas con prediabetes, por lo que las personas con diabetes más este semillero que nos está arrojando mayor cantidad de casos de diabetes todavía, bueno, pues hacen al problema mayúsculo todavía. Y bueno, si revisamos también qué nos han enseñado los grandes estudios epidemiológicos a través de estos conceptos de prediabetes, bueno, podemos tener desde el estudio del Rancho Bernardo, o bien lo que uno siempre trae a consideración es el estudio con los indios Pima, y recordamos que es uno de esos grupos étnicos con mayor riesgo de tener diabetes y de tener complicaciones, y que curiosamente la mitad de este grupo étnico quedó por debajo del río Bravo y la otra mitad por arriba del río Bravo. Arriba del río Bravo se encuentran en reservaciones indias, no como nuestros grupos étnicos que conviven con nosotros, obviamente, y que demandan servicios de salud. Ahí están en reservaciones y tienen coche y tienen refrigerador y prácticamente no se mueven y comen hamburguesas y toman refrescos de cola. Bueno, pues este disparador ambiental hace nuevamente que en este estudio de seguimiento de pacientes que ya se habían identificado con intolerancia a la glucosa, eso significa con picos postprandiales, con niveles de glucosa entre 140 y 199, vean ustedes la capacidad que tuvieron de convertirse en personas con diabetes. Prácticamente 6 de cada 10 de estas personas se convirtieron en personas con diabetes nuevamente en el siguiente año. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos bien identificados, no solamente para debutar con diabetes, sino para reconocernos como personas con prediabetes? Y dentro de ellos tenemos, bueno, si tenemos 45 años o más, nuevamente sin ningún otro factor de riesgo, estos son, aparte del reconocimiento de los factores de riesgo, es quienes pueden ser candidatos a que les hagamos una prueba, un tamizaje desde el punto de vista bioquímico también. Y entonces reconocemos que sí tenemos carga hereditaria, que es muy probable que cualquiera de nosotros pudiera tener una carga hereditaria con esta enfermedad tan altamente prevalente, y entonces nos hacemos candidatos a poder hacer un tamizaje en nosotros mismos. Algo que es importante, si hay carga hereditaria de enfermedad cardiovascular, riesgo suficiente también que nos puede predecir tener o no tener diabetes o tener estado de prediabetes.
un estilo de vida sedentario, el comer mucho, el pedir mucho prestado y no pagar a través de la actividad física. Evidentemente el estilo de vida sedentario es uno de los factores de riesgo importantes desde el punto de vista ambiental, y aquí tenemos el pertenecer a un grupo de riesgo como nosotros, como latinoamericanos. Eso también nos obliga, ya nos da un punto agregado. Tener dislipidemia, pero dentro de las dislipidemias reconocidas, la número 1 en Latinoamérica sigue siendo hipertrigliceridemia con hipoalfa lipoproteinemia, como parte de ese ramillete de alteraciones metabólicas relacionadas a la resistencia biológica a la acción de la insulina. Hoy día se reconoce también a nuestros niños, adolescentes, adultos jóvenes con acantosis nigricans y también a las jovencitas con síndrome de ovario poliquístico. Pero no solamente eso, a cualquiera de nuestros pacientes que podemos estar identificando como ya tener un hígado graso, nuevamente la hepatopatía metabólica o no alcohólica hoy día es otro de los factores de riesgo reconocidos también para pensar en que podemos tener diabetes o prediabetes. Tener hipertensión, lógicamente, o estar tomando ya algún tratamiento para la hipertensión, también nos da un puntaje alto. Pero de ellos, de estos factores de riesgo y de estos otros que vamos a seguir analizando, nuevamente porque nos dan áreas de oportunidad enorme. Bueno, pues es esa mujer que tuvo diabetes gestacional, nuevamente, o bien que tan solo tiene el antecedente de haber tenido un bebé de casi 3,800 y bajamos un poquito el punto de corte. Esto, bueno, pues es más que reconocido para todos nosotros, ya lo considerábamos, nuevamente, pero también a nuestros pacientes que pueden estar tomando neurolépticos y que están totalmente relacionados con alteraciones metabólicas. Aquí la exposición obviamente al glucocorticoides y los trastornos del sueño. Hoy día la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas o el paciente que tiene mucha relación de un mal dormir, nuevamente por ese eje psiconeuroendocrino, y que pareciera empezar nuevamente todas las alteraciones metabólicas por un sueño de mala calidad. Bueno, pues hoy día está totalmente relacionado con esta hipoxemia que puede manifestar sobre todo de noche o de día. De todos estos factores de riesgo, ¿cuáles son los más fuertes? Aquí se los puse en este recuadro rojo, y nuevamente los más predictores para la aparición de diabetes sigue siendo la obesidad como la enfermedad hermana, prácticamente la misma enfermedad, nuevamente como una enfermedad evolutiva de peso normal, sobrepeso, obesidad, nuevamente glucosa normal, prediabetes y diabetes. Pero aquí, nuevamente, factores de riesgo más predictivos, ser obeso y sobre todo tener el acúmulo en la parte central, la famosa obesidad de manzana. Pero tenemos otro punto importante, y ustedes lo reconocían, el síndrome metabólico, nuevamente, que puede tener la intolerancia a la glucosa, la glucemia de ayuno normal, eso quiere decir prediabetes o una diabetes franca, nuevamente, y entonces un riesgo cardiometabólico se convierte ahora sí en un riesgo cardiovascular. Pero esos pacientes, o quizás nosotros mismos, que hace 2 años tuvieron una glucosa de 102, nuevamente, que no les hicimos nada, ni siquiera caso, porque nos preguntó, pero no es diabetes, ¿verdad? Pues no, no es diabetes. Nuevamente el año siguiente pudo haber tenido 116. Nuevamente para el siguiente año lo podemos ver, nuevamente un paciente que se nos haya fugado por ahí de la sala de espera y que se fue a celebrar, obviamente porque no tenía diabetes, y siempre les digo, en mi país se van a celebrar con tacos y refrescos de cola y una que otra cerveza Corona, pero evidentemente esos mismos pacientes van a regresar ya para que les hagamos el diagnóstico y sobre todo para que etapifiquemos sus complicaciones. Algo que es importante entonces es que factor de riesgo muy predictivo para la aparición de diabetes es haber tenido ya un resultado de una glucemia anormal en el ayuno, o bien que hayamos por ahí reconocido en una glucemia casual 2 horas después del último alimento un nivel de glucosa entre 140 o 199. 140 a 199, recordamos que es intolerancia a la glucosa, o bien en estas condiciones, o a quienes le hicimos una carga de glucosa oral con 75 gramos, dijimos cuál es la sugerencia que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué pasa con este factor de riesgo número 1, que es la obesidad? Bueno, pues reconocemos aquí en este modelo de una mujer, obviamente nos permitiría analizar todos estos factores de riesgo a cualquiera de los miembros de la familia, pero evidentemente este acúmulo central de la grasa,
totalmente relacionado a esos cambios del estilo de vida saludable, nuevamente el sedentarismo, la sobrealimentación. Los factores socioeconómicos sí influyen porque podemos nuevamente reconocer que esta enfermedad era una enfermedad de la abundancia, era una enfermedad de la riqueza y lamentablemente hoy también podemos ver a un niño en condición de calle de los que migran del campo, nuevamente tomando refresco de cola y una bolsa de papas fritas. Nuevamente, entonces, el medio ambiente influye, sí, pareciera no ser contagiosa, pero en el trabajo, nuevamente cuando todos lo celebramos con comida, santos, cumpleaños, bienvenidas, despedidas, día de la golondrina sin nido, bueno, cualquier cosa puede ser válida para que celebremos y la comida sigue siendo, si te quiero te invito a comer. Nuevamente, la comida puede ser el pretexto hasta para estas reuniones científicas, ¿no? Pero el punto importante es la comida, aparte como un satisfactor. Para muchos de nuestros o de nuestras pacientes, nuevamente la depresión y la satisfacción que da comer, bueno, pues ese recuerdo de la fase oral, el que cuando empezábamos a estar incómodos de pequeños, hacíamos cualquier alarde de que estábamos incómodos, enojados, solos o con malestar, y mamá llegaba y daba el pecho, el seno materno, o bien el chupón, o bien una paletita o una galletita, y desde entonces empezamos a relacionar satisfacción con algo que llevarnos a la boca. Y este recuerdo de la fase oral no solamente puede ser el origen de la obesidad, sino también pues el alcoholismo, el tabaquismo o la adicción a las drogas. Pero bueno, factores metabólicos y endocrinos, absolutamente. Hablamos de una mujer, los 3 momentos en el ciclo vital de una mujer pueden ser el momento de la adolescencia, cuando se empieza la primera menstruación, empezamos con ciclos menstruales abigarrados, como dato de androgenización, el acné, obviamente el síndrome de ovario poliquístico y la relación directamente con alteraciones metabólicas. Nuevamente, este punto y el estado más diabetogénico por excelencia, que es el embarazo, y un tercer momento, que es el momento del declinar de la función ovárica, es en el momento en el que ya, no habiendo estrógenos para que compitan con la testosterona, bueno, pues la forma de aumentar de peso de las mujeres ahora es muy determinado por testosterona, muy androgénico, que es en el centro del cuerpo. Aquí, entonces, es cuando la mujer se parece mucho más al hombre, no solamente en el riesgo de enfermarse, sino en el riesgo de aumentar de peso, y ya no solamente se acumula desde el punto de vista estrogénico, sino que también el acúmulo androgénico. La raza, dijimos, estamos en una etnia de riesgo, y esos factores genéticos que aunque cambiemos de apellido no los vamos a poder quitar, los genes ahí se van a seguir quedando, aunque quisiéramos cambiar de papás o cambiar de apellido, pero ahí recordamos que también todo lo bueno nos lo heredaron ellos. Así es de que, ya que no podemos cambiar de genes, pues algo que es muy importante es fortalecernos nosotros y tratar de minimizar los disparadores ambientales. Así como tenemos múltiples flechas de entrada, tenemos múltiples flechas de salida relacionados con la condición de obesidad, los problemas musculares y esqueléticos, la protesta organizada de la columna, las rodillas, evidentemente todo empieza a doler cuando empezamos a aumentar de peso. La fertilidad reducida, relacionada con esta dificultad para la ovulación, con los ciclos anovulatorios, la litiasis urinaria, la litiasis vesicular, los trastornos del sueño y los cánceres relacionados con el sobrepeso y la obesidad, cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de riñón, cáncer de próstata, prácticamente todos estos cánceres hoy muy relacionados con obesidad, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, relacionados con obesidad. La mayor parte de nuestros compañeros oncólogos, lo primero que le dicen al paciente, sobre todo cuando se hacen detecciones tempranas de la enfermedad neoplásica, no aumente de peso. No aumente de peso porque la grasa es uno de los órganos endocrinos más activos y el disparo de oncogenes se da de una manera importante. Y no solamente eso, sino que los picos del iceberg, aquí diabetes, hipertensión, dislipidemia o prediabetes, nuevamente intolerancia a la glucosa o glucemia anormal en el ayuno, que están todos echados a funcionar para que nuestros pacientes mueran ciegos, amputados o infartados. Pero ¿qué es lo que define, caracteriza y tienen en común nuestros pacientes? Tanto los pacientes que van a sus consultorios como los que van al mío.
Bueno, tenemos este problema latinoamericano como un problema técnico y cultural. Nuevamente, en aspectos epidemiológicos y clínicos se ha determinado muy claro estas condicionantes genéticas, pero sobre todo que no es un solo gen. La terapia génica no puede hacer nada de primera intención porque se han identificado una multitud de genes candidatos. Lo que hoy sabemos, dijimos, no podemos cambiar este ambiente, pero el ambiente, cuáles están siendo los disparadores en nuestros pacientes. Bueno, coincidimos que por debajo del río Bravo tenemos pocos recursos en salud. Nuevamente, para obtener comida saludable, tenemos pocos lugares seguros para ejercitarnos, mucho más cercanos a mi país, Centroamérica, el Caribe, mi país, pocos lugares realmente para ejercitarnos. O sea, ese es el concepto, porque en la noche piquetes por todos lados, seguro me están encajando agujas. Nuevamente dice, y miren lo que me quitaron, me dieron una limpia y me quitaron toda la sal. Usted lo que tiene que hacer es que le quiten el azúcar, no la sal. Nuevamente, pero esto, nuevamente nuestros pacientes van buscando ese remedio mágico. Todavía son capaces de comprarse un jabón y creen que entrando al baño, poniéndose, van a salir ya con 3 kilos menos. El remedio mágico ni les pesa cuánto paguen por él. Nuevamente, y no solamente esto, sino que si seguimos analizando las mujeres, estas curvas, entre más redondeces tengamos las mujeres, no, pero bueno, evidentemente las mujeres no solamente estaban relacionadas con signos de femineidad, nuevamente de fertilidad para los europeos, no, también para nuestros pintores, para nuestros pintores latinoamericanos, aquí la tierra fecunda representada por una mujer con sobrepeso. Nuevamente, entonces, relacionado totalmente, dijimos, este desequilibrio entre lo que comemos y lo que nos gastamos. Una de las evaluaciones, nuevamente, que hizo el Instituto de Salud Pública en México, bueno, pues nos daba la idea de cómo no solamente tenemos la transición epidemiológica, el que ya las principales causas de muerte no sean la enfermedad diarreica aguda o la enfermedad respiratoria, sino que hoy sean estas enfermedades, dijimos, de envejecimiento acelerado, totalmente relacionado con esta transición nutricional también. Ya saben que este concepto hoy de analfabetismo nutricional está muy bien puesto y sobre todo relacionado con esta transición. Ahora cada vez, a medida que pasa el tiempo, bueno, pues la mayor carga de carbohidratos refinados es lo que más consume la población y los alimentos naturales han dejado de consumirse. Y no solamente esto, para nosotros, para mi país, que se tiene identificado como el país consumidor número 1 de refrescos, capaz de tomarse un mexicano casi 1 litro de refresco embotellado, refrescos de cola al día. Y que estamos inmersos en el marketing, decíamos hace un rato, a veces por una cantidad adicional son capaces nuevamente de vendernos los combos, las combinaciones más grandes y aparte ir por el refil, la recarga. Y en un fin de semana larguito como en los días feriados, bueno, nuestros pacientes o nosotros mismos somos capaces por solo $1 más de pasar del sobrepeso a la obesidad o de la prediabetes a la diabetes. Y entonces relacionarlo no solamente con que ya no me queda la ropa, sino con que se puede perder sí la autoestima, pero fundamentalmente las condiciones de salud. Y comentábamos esta enfermedad relacionada con la riqueza, con la abundancia. Hoy nos damos cuenta que lamentablemente también esta enfermedad, hoy seguimos teniendo enfermedades relacionadas con la pobreza nuevamente, pero hoy día también la comida chatarra invadiendo las comunidades rurales. Aquí todos los niños a la hora de descanso comiendo papas fritas en un ambiente rural. El ambiente obesigiénico escolar que nos enfrentamos entonces, por lo que nuestros niños hoy día están aumentando de peso, nos permite relacionarlo con dos vertientes: uno, lo que comen en el ambiente escolar, en el horario escolar, y qué tanto se mueven en ese mismo horario. Hoy reconocemos que en las 4 horas y media que los niños están en la escuela, tienen 5 oportunidades de comer. Lo que pueden disponer ahí dentro de las cooperativas escolares son alimentos sobre todo ricos en carbohidratos, altamente energéticos. La disponibilidad de vegetales, de frutas, está muy restringida. Pero no solamente esto, ya los bebederos de agua potable que les permiten seguir consumiendo agua potable los hacen desviarse entonces a las bebidas embotelladas.
Otro punto entonces de consideración en estos niños es que la mayor parte de los niños hoy día, de las mamás de estos niños, ya les compramos el alimento y ya no se los preparamos en forma natural, ya en una forma rápida, dado que nos hemos integrado a la vida laboral, a la vida productiva del país. Esto hace que lo que compremos en forma rápida sea comida chatarra en muchas ocasiones, y que cuando se tiene el soporte gubernamental, los desayunos escolares que les pueden ofrecer, también evaluados, alimentos ricamente energéticos. Y el otro punto nos hace considerar que en este horario escolar, los niños pueden comer prácticamente a veces su consumo diario, el que le tocaba ya, o la mitad del consumo diario ya está consumido en estas 4 horas y media. Esa tendencia al sedentarismo que no solamente tenemos los adultos, sino los niños. Las clases de educación física se han reducido en los descansos de los niños y ahora puede ser capaz que un niño tenga más clases teóricas que prácticas. Y cuando realmente tienen educación física, pudieran tener 1 o 2 clases a la semana de 30 minutos, que no nos alcanza para la recomendación general, que son por lo menos 150 minutos a la semana. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, dijimos, las redondeces aparecen, todo lo que nos ahorramos empieza a globalizarse y a centralizarse, y luego aquí tenemos posibilidades que en formas fáciles y rápidas podamos hacer nuestros estudios, y solamente la medición de la circunferencia de la cintura nos puede orientar hacia qué tanto está acumulado ahí, no solamente la grasa debajo de la piel, sino la que se está metiendo obviamente a las cavidades. En este momento entonces la consideración de tenemos un paciente obeso con una carga hereditaria para tener diabetes, y dijimos tenemos todos los puntajes para que podamos hacer un tamizaje. ¿Qué pruebas les pedimos? A recordar los indicadores: hemoglobina A1C, muchachos, siempre y cuando haya la confianza, lógicamente, de la estandarización de la técnica. Si ustedes no tienen esa confianza, pues a veces es un gasto inútil para los pacientes. Hoy cada vez más están certificadas las técnicas, nuevamente por lo que podemos confiar. Pero sí podemos hacer una glucemia de ayuno, nuevamente, que es de alguna manera con lo que estamos tomando decisiones, con los resultados de la química sanguínea. Pero si mandamos al paciente a una carga de glucosa oral a 2 horas, pero nada más que con una glucemia basal, y a las 2 horas para abaratar la prueba, uno de los principales inconvenientes es el costo. Una glucemia de ayuno y 2 horas para identificar cuántos de ellos tienen una glucemia normal en el ayuno y cuántos de ellos tienen una intolerancia a la glucosa, un pico postprandial. Nosotros podemos tener esa recomendación como de muy buen nivel de recomendación. Dijimos en los adultos de cualquier edad, pero con sobrepeso u obesidad de más de 25 kilos por metro cuadrado, y 1 o más factores de riesgo de los que revisamos hace un rato. Pero si no hay factores de riesgo, dijimos, el solo hecho de tener 45 años o más ya nos da puntaje para el tamizaje. ¿Qué resultados podemos tener? Dijimos, glucosas por debajo de 100, 70, 75, 80, 85, glucemia de ayuno normal. Si nuestros pacientes se encuentran en 126 o más, estamos obligados a descartar el diagnóstico de diabetes. Si tenemos la siguiente medición con 126, 127 o más, hacemos diagnóstico de diabetes. Pero si tenemos cifras intermedias, entre 100 y 125, muchachos, dijimos, es una glucosa que no está tan alta para el diagnóstico de diabetes, pero que ya no es normal, por lo que la condición, estamos encontrando ahí una glucosa anormal en el ayuno. La intolerancia a la glucosa, dijimos, 2 horas después de haber empezado el reto. Bien puede ser el reto de empezar a comer, porque muchos de nuestros pacientes comen una carga energética mayor, incluso que los 75 gramos de glucosa de una carga de azúcar. Y aquí pudiéramos estar diagnosticando al paciente como intolerante a la glucosa si sus cifras, dijimos, son mayores de 140, pero por debajo de 200.
concreto. ¿Qué pasa con la prediabetes? Que es una condición más bioquímica que clínica. Hasta aquí el paciente no tiene ni mucha orina, ni mucha sed. Si al principio de la diabetes traicioneramente no lo tienen, nuevamente desde el punto de vista de la prediabetes, ¿qué hacemos con ellas? Esto podemos decirle que esta no es la solución, lógicamente que la báscula no es la única, pero sí, las recomendaciones hoy de todos los organismos internacionales nos dicen tenemos que hacer todo lo posible porque ese paciente baje de peso, dado que fue el factor de riesgo más predictor y es el más predictor para la aparición de diabetes. Entonces, ¿cuáles son las metas? Que por lo menos pierda entre 5 y 10% del peso inicial. Si lo promediamos en un 7%, ¿esto cómo lo podemos lograr? A través de darle, obviamente, una prescripción nutricional que reaprenda a comer, obviamente que disminuyamos carbohidratos, sobre todo no solamente complejos, sino simples también, porque es el macronutriente más deleterio para la célula beta. Esto, el enriquecer los alimentos con fibra, lógicamente, y disminuir grasas saturadas, siguen siendo las recomendaciones principales. No solamente es esto, es reaprender a comer y movernos más, y esto se pudiera obtener sobre todo por lo menos con 150 minutos a la semana de caminata a paso rápido, escaladora, caminadora, bicicleta fija o bicicleta móvil, y lo que siempre promocionaré como parte de la terapia conductual, el baile. Tenemos que aprovechar, somos testigos, que somos alegres y que rutinas de 8 melodías de una música movidita puede ayudar a perder muchas calorías. Y recordamos que no solamente el ejercicio o el baile nos puede ayudar a que disminuyamos glucosa, a que subamos colesterol HDL, bajamos triglicéridos, mejoramos la calidad de los huesos, de la circulación, nos desestresamos, somos capaces entonces de poder lograr esa reducción de peso. La recomendación es poder utilizar metformina, fármaco para hacer la modificación y el retraso de la conversión hacia el estado diabético. ¿En quiénes se ha demostrado que tiene mayor impacto la metformina? Bueno, pues en personas con sobrepeso, con obesidad. No quiere decir que las personas con peso normal o con bajo peso no tengan impacto bondadoso, pero en quienes más se ha demostrado tener efecto positivo es en los pacientes con más sobrepeso, menores de 60 años. Recordar que estas sugerencias vienen de la evidencia científica, de los grandes estudios de seguimiento, en los cuales para los adultos mayores, más de 60 años, lo que fue muy impactante fue esa modificación de estilos de vida. En las mujeres con diabetes mellitus gestacional, estas recomendaciones son de un alto nivel de prevención. El seguimiento anual sigue siendo una de las recomendaciones importantes, pero también la detección y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué logramos con tan solo la reducción de 10 kilos de peso que pudiera ser? Estamos evaluando a un sujeto como con 100 kilos de inicio. Nuevamente lo dijimos, puede ser un 10% del peso inicial. ¿Qué logramos? Punto básico, reducir la mortalidad, lógicamente de las muertes relacionadas con diabetes, de un 20% de reducción de la mortalidad global, de las muertes relacionadas con cáncer inherente a la obesidad. Cifras tensionales se reducen, no solamente sistólica, sino diastólica también. Lípidos sanguíneos, nuevamente esta reducción de 10% nos ayuda a hacer una reducción de colesterol total, de colesterol HDL, de colesterol no HDL, y recordamos el valor de este indicador cuando la hipertrigliceridemia es máxima. Nuevamente, cuando los triglicéridos son mayores de 400, ahí no nos funciona evaluar el LDL porque son datos falsos. Ahí lo que más nos ayuda a evaluar el riesgo es el colesterol no HDL. Y ahora ya los laboratorios lo reportan un poco más frecuentemente. Pero ¿qué pasa con la glucosa? Con esta reducción, el paciente le falta mucho para llegar al peso ideal, pero ya el impacto metabólico se está dando de alguna manera importante. No solamente se quita kilos de encima, años de encima, sino que el rejuvenecimiento cardiovascular también se da. El punto básico, nuestras banderas fundamentales que son reaprenda a comer, coma vegetales, coma frutas y verduras, enviérvese con todo lo que pueda verde, pero estamos muy pues expuestos a que los pacientes nos digan esto. Se fue al congreso, regresó, no estuvo una semana y vine a decirme que solamente aprenda a comer. Y
obviamente la contraparte, la otra bandera, movernos más por nuestra salud, empezar el movimiento y no político, dijimos. Y dentro de ello también estamos expuestos a que la caminadora nuevamente no solamente sirva para que la mascota haga ejercicio, sino para secar la toalla. Eso también, de pronto estos aparatos son muy caros de percheros, pero también se utiliza para que se cuelgue la ropa y no se arrugue. Pero dijimos el baile como parte de la terapia conductual, y recordamos cómo el baile hoy día está siendo también parte de la prevención de enfermedades demenciales como Alzheimer, porque esa coordinación motora le pone a prueba. 2 pasos a la derecha y la mano hacia abajo, es parte de la coordinación importante, aparte de hacer crucigramas y sopas de letras. Pero recordamos con 8 melodías, que ni cuenta nos damos a qué hora pasaron, somos capaces de perder hasta 450 calorías en una rutina de 1 hora. Un repasito también a vuelo de pájaro por todos los estudios, la evidencia científica de las bondades de la dieta y el ejercicio y cuánto perdura el beneficio. No nos queda la menor duda que cada uno, dieta y ejercicio, es capaz de ayudarnos a reducir hasta 2 puntos porcentuales de hemoglobina A1C. Y si recordamos que cada punto porcentual equivale a 30 miligramos de glucosa, podemos reducir, dijimos, hasta un 50% la glucemia de ayuno. Dieta y ejercicio indiscutiblemente. El paciente que dice que ya hace ejercicio, tenemos que aumentar el tiempo o la velocidad, la resistencia, y el efecto benéfico se da. Porque tenemos atletas, tenemos quien corre diario, tenemos quien hace sus rutinas y dice, no, ejercicio yo ya hago, ya ni me diga. No, pero nuevamente tenemos posibilidades de aumentar el efecto bondadoso. Pero ¿qué ha pasado con todos estos estudios? El gran estudio de prevención de diabetes americano nos demostró que dieta y ejercicio son capaces de ayudarnos a reducir el riesgo hasta un 58%, decía David, contundentemente mayor a esa reducción de riesgo que con los fármacos. El estudio chino también contundente en la reducción de riesgo para la aparición de diabetes, pero en el seguimiento, muchachos, en el seguimiento, el paciente más convencido que sale de su consultorio va a hacer todo lo que le decimos mientras la curva del olvido llegue. Nuevamente, mientras que la confianza le llegue. Nuevamente, el paciente que lo va a hacer switch en el sistema nervioso para equilibrar otra vez el centro del apetito y de la saciedad, podrá hacer permanente este reaprender a comer. Pero la realidad, ustedes y yo la vivimos a diario, y es que los pacientes dejan esta línea de terapia de primera mano, y en el seguimiento con el tiempo lo pueden dejar. Justamente entonces viene esta otra revisión de la evidencia científica de la evaluación de fármacos para evitar la conversión de prediabetes a diabetes. Y aquí tenemos muchos ejemplos, muchachos. Y tenemos medicamentos que han sido realmente impactantes. Ustedes recordarán a las glitazonas, la troglitazona. Por ejemplo, ven ustedes esta capacidad de reducir el riesgo de avanzar hacia diabetes prácticamente un 60%. Pero así recordamos como la troglitazona, la primer glitazona de la familia, igual como apareció, desapareció, si ustedes recuerdan, por las hepatopatías tan marcadas que el paciente ni siquiera alcanzó a llegar a un trasplante de hígado. Si seguimos con la familia de las glitazonas, el ensayo DREAM, muchachos, muchos de nuestros pacientes latinoamericanos participaron en el estudio DREAM, donde se evaluó rosiglitazona. Rosiglitazona fue capaz de abatir el riesgo de la conversión hacia diabetes en un 62%. Y vemos todavía pioglitazona, muchachos. Pioglitazona en el estudio ABNAU, vean, 72% de reducción de riesgo. Nada más que aquí el punto importante es el costo de las glitazonas y la seguridad. Tenemos todavía a muchos de nosotros que nos ha tocado evaluar esta familia terapéutica. El paciente, curiosamente, es capaz de aumentar hasta más de 6 kilos de peso por año. Y todavía más, nuevamente la retención hídrica que puede causar insuficiencia cardíaca importante. Eso quiere decir, costo-efectividad no ha sido suficiente para poder recomendarla de una manera abierta. Tenemos otros, evidentemente, Olristat, muchachos, que incluso ayuda también a la disminución de hemoglobina A1C,
pero nuevamente eventos adversos y costo es lo que lo hace no recomendable en forma abierta tampoco. Y finalmente tenemos, también la utilidad de carbosa, muchachos. La carbosa en el estudio Stock-Nielsen no solamente se evaluó la capacidad de conversión hacia diabetes, sino control de riesgo cardiovascular y de cifras tensionales. El impacto fue importante para reducir el riesgo de conversión a diabetes un 25%. Nos queda la idea de que la bondad terapéutica de carbosa es mayor en este grupo de pacientes que en los pacientes con diabetes misma. Ya con diabetes es difícil el impacto que puede tener la carbosa. Entonces, nos toca analizar el efecto de metformina. El gran estudio de prevención fue capaz de diabetes americano, fue capaz de reducir más del 30% del riesgo cardiovascular. Tenemos esta parte importante aquí y consistentemente a lo largo de 15 años que se ha utilizado metformina y metformina combinado con dieta, ejercicio, combinado con rosiglitazona y el impacto todavía es mayor. Ustedes recuerdan cómo dentro de las bondades de metformina tiene la capacidad de hacer que fallen las matemáticas, que 1 más 1 no sea 2 sino sea 3 o más. La sinergia farmacológica que puede tener metformina la ubica como el estándar de oro del tratamiento de la diabetes, pero también hoy día de la prediabetes, porque tiene muchos atributos más. No solamente se recomienda en la mayor parte de las guías latinoamericanas y también internacionales, las propuestas internacionales. Aquí tenemos la propuesta de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos de este año. Nuevamente coincide perfectamente con las propuestas de la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo. Y vemos aquí como este paciente, el término acuñado correctamente, nuevamente con todo lo que revisamos ahorita, con estas cifras de glucosa alterada que no son suficientes para diagnosticar diabetes. Cambio de estilo de vida, muchachos, que aprendan a comer y hagan ejercicio, aunque no lo hagan, nosotros lo tenemos que decir. Caminos que podemos tener, tratamiento de la hiperglucemia en un paciente con un criterio de prediabetes. Podemos enfatizar todos los esfuerzos antiobesidad, dijimos dieta, ejercicio, y también tenemos como sugerencia moduladores de peso. Un poquito de fentermina por un tiempecito, unas cuantas semanas, nos pudiera ayudar. Hoy reconocemos fentermina, topiramato, más todas las sales modernas que pueden salir por ahí, que evidentemente entre más modernas, más caras. Pero bueno, aquí podemos seguir también enfatizando estos esfuerzos antiobesidad. Pero vemos nuevamente, si nuestros pacientes tienen 2 o 3 criterios adicionales de riesgo para tener diabetes o prediabetes, aquí medicamentos de bajo riesgo considerados hoy día como a la metformina y a la carbosa, a menos dijimos que los eventos adversos hagan a nuestros pacientes socialmente no deseables, ¿no? También la posibilidad de poder utilizar medicamentos altamente eficaces con la consideración que son altamente costosos como los análogos de GLP-1. No sé si ustedes tengan aquí exenatide de liberación prolongada o liraglutide, bueno, altamente eficaces, la verdad, pero sí muy costosos. Y hoy las posibilidades económicas de nuestros pacientes nos definen el perfil del paciente y el tratamiento que podemos ofrecerle. Aquí, ¿qué podemos tener? Aquí la sugerencia, tratar los factores de riesgo cardiovascular, pero podemos obtener resultados de glucosas normales, pero también el que nuestros pacientes no retrocedan y vayan avanzando con una hiperglucemia persistente y a la alza. La titulamos, es algo muy importante, recordar cómo la metformina se titula. Eso quiere decir, empezamos con poquito y empezamos a incrementar para probar la tolerancia, fundamentalmente gastrointestinal. Y vamos a ver ahorita cuáles son las sugerencias, qué dosis podemos darle al paciente con diabetes. Eso lo recordamos, 2 gramos, darle más, a veces no incrementa la eficacia terapéutica, pero vamos a ver cuánto podemos darle al paciente con prediabetes. Estos otros puntos hacen reconocer a la metformina como estándar de oro, dijimos diabetes y prediabetes. La gran eficacia terapéutica, nuevamente para la reducción de puntos porcentuales de hemoglobina A1C, hasta 2 gramos también, como monoterapia, muchachos, cuando se agrega a otras sales, todavía la sinergia puede incrementarse.
la evidencia bien demostrada de disminución de peso, sobre todo al inicio. Recordamos cómo es capaz la metformina de incrementar los niveles de péptido, de neuropéptido Y en el centro del apetito y sobre todo en el centro de la saciedad. Tiene efectos directos para la reducción de peso, sobre todo al inicio. No promueve, evidentemente, si no bajan de peso nuestros pacientes, por lo menos no incrementan el peso corporal. No produce hipoglucemia, recordamos que no es hipoglucemiante, sino antihiperglucemiante. El efecto directo es bloquear la salida de glucosa hepática, como uno de los efectos de sensibilización del efecto anabólico por excelencia de la insulina. Es de fácil aceptación y relacionado sobre todo con la fácil dosificación, siempre y cuando empecemos nosotros habitualmente en la noche con el primer bocado de la cena. Tenemos dos formulaciones en el mercado, disponibilidad de nosotros, las formulaciones de liberación rápida, que lamentablemente tienen mucho más relación con los eventos adversos gastrointestinales, pero con esos pacientes que no han tolerado a la metformina de liberación rápida, tenemos las formulaciones de liberación prolongada y la aparición de eventos adversos se minimizan más del 50%. La aceptabilidad entonces es mucho mayor. Fármaco más costo efectivo, y nuevamente la evidencia científica nos lo demuestra a lo largo de los últimos 15 años. Medicamentos en la prevención de diabetes. ¿Qué pacientes son los ideales para darles metformina? Dijimos un grupo especial, las mujeres con diabetes gestacional. Aquí la metformina fue capaz de reducir un 50% el riesgo de diabetes. Y nuevamente esos pacientes de alto riesgo con peso mayor, hiperglucemias progresivas, muchachos, dijimos, evidentemente ese paciente de 102, luego 116 y 122, ese paciente es candidato a que le demos metformina. Si es menor de 60 años, dijimos todavía más, tiene punto bueno. Si tiene dislipidemia, hipertrigliceridemia e hipoalfa-lipoproteinemia, grandemente beneficiado. Si tiene una hepatopatía metabólica, también nos ayuda muchísimo. La niña que tiene aparte síndrome de ovario poliquístico, todavía nos ayuda más. Y vean ustedes estas hemoglobinas que están subiendo cada vez más. Bueno, pues recordar que estos pacientes todavía duplican el riesgo de tener diabetes. Recordar que lo que se avisora no solamente la epidemia de diabetes, sino hoy día la epidemia de prediabetes, y nuestros países latinoamericanos están contribuyendo grandemente a esta epidemia. Lógicamente, recordarles que el remedio no es dejar de comer, no es que van a comer hipoproteica, hipograsa y poquita. Nuevamente es reaprender a comer, que se hierven, pero con estas hierbas y no de la otra, obviamente. Nuevamente que es aprender a comer, que venzamos la flojera en cualquier etapa del ciclo vital. También que los miligramos de metformina ideales para estos pacientes con prediabetes son los demostrados en el gran estudio de prevención de diabetes en el americano. Ahí se dieron 2 tabletas de 850 miligramos de liberación rápida de metformina, uno en la mañana, uno en la noche, o uno en la noche y uno en la mañana, con los efectos contundentes que dijimos. Pero el estudio de la India nuevamente logró los mismos resultados con solo 500 miligramos en la mañana y 500 en la noche. Si tenemos necesidad de aumentar la tolerancia, recordar las formulaciones de liberación prolongada que todavía minimizan esos eventos adversos, la adherencia terapéutica, y recordarles a los pacientes hacia dónde vamos y cuáles metas perseguimos. Recordamos, no sienten nada, entonces el mayor impacto va a ser no solamente que reduzcan el peso, sino la modificación bioquímica de sus factores de riesgo. Las mujeres con diabetes gestacional, recordar que tenemos que checarlas por toda la vida, prácticamente si no han debutado, y podemos intervenirlas, y esta intervención con grandes beneficios, sobre todo en este grupo de la familia. La última noticia es la mejor.
La buena noticia es que 9 de cada 10 de nuestros pacientes con estas condiciones de prediabetes pueden ser capaces de evitar nuevamente la conversión de prediabetes a diabetes con 5 palabras, solamente reducir peso y mantenerlo. ¿Cómo lo logran? Con esas medidas sencillas, dijimos, mantener el peso, haciendo más ejercicio, comer más saludable y no fumar. Y casi siempre se lo resumimos entonces a los pacientes con poco en el plato, mucho zapato y nada de tabaco. Muchas gracias.